Recordemos que antes de poder trabajar con la suite de Google, cualquiera de sus productos, necesitamos estar logueados. En el caso mío ya yo me encuentro logueado. Para continuar con el ejercicio y seguir explicando Google Form, vamos a ir ahora a Google Drive. Esta es otra manera de poder acceder a los formularios. Y donde dice nuevo, que tiene una crucecita con los colores de Google, le damos clic y vamos a ver que existe un icono que dice formulario de Google. Vamos a darle clic. Bien. Igual que en la clase pasada, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre al formulario. Y vamos a comenzar con un nombre sencillo. Sería ejemplo formulario 2. Y una descripción normal. Se tratará las partes más específicas. Bien. Por defecto siempre nos va a poner una sola pregunta con una opción. Nosotros podemos cambiar. En el video anterior habíamos visto respuesta breve, opción múltiple, casilla de verificación, lista desplegable, cargar archivo. Vamos ahora con escala lineal. La escala lineal es una pregunta que nos da un rango entre 1 a 5, pero lo podemos variar, o sea, podemos elegir hasta 10. De 0 a 5, de 0 a 10, de 1 a 5 o de 1 a 10. ¿Qué es lo que va a hacer esta escala? Bueno, en la etiqueta diríamos, por ejemplo, mínimo y máximo. Nos está dando un rango de entre lo mínimo y lo máximo y podemos preguntar cuál es su nivel de satisfacción. Igual nos presenta obligatorio, o sea, la opción de obligatorio. Y en los 3 puntitos nos dice descripción, porque recuerden que esto va a variar dependiendo del tipo de pregunta que estamos utilizando. Bien, vamos a tratar de que al momento que estamos creando las preguntas también vamos formateando para ir un poco más acorde. Vamos a agregar un título. Vamos a poner en la parte de arriba y vamos a colocarle preguntas necesarias. Solamente a modo de descripción. No tiene que ser exacto. Ya ustedes, conforme van desarrollando su cuestionario, van a ir diseñándolo de la mejor manera. Vamos a ver otra de las opciones, que es la cuadrícula de opción múltiple. Bien, esta también es muy útil porque esta nos va a permitir crear filas y columnas y que las personas puedan hacer un rango de selección dependiendo de qué opción es mejor o no. Vamos a añadir, por ejemplo, 2 filas más. Vamos a trabajar una 3x3 y 3 columnas. Bien. Vamos a visualizar cómo lo hacemos. Fíjense, al cambiar la pregunta ya me está dando que tengo filas y columnas de opción. ¿Qué quiere decir? Que por cada fila yo nada más puedo elegir una sola columna. Y tengo que elegir las 3, o sea, tengo que hacer una elección de las 3 filas para poder enviar el formulario, porque siempre y cuando lo ponga obligatorio. Si no lo pongo obligatorio, la pregunta puede escapar.
¿Ok? Entonces, en este tipo de pregunta nosotros podemos hacer que el usuario nos dé en base a opciones múltiples. Podríamos poner, por ejemplo, tipos de carros que prefiere usted. Entonces, en la fila podemos poner sedán, la otra un sub y la otra sería un deportivo. Y en las columnas, cada una va a tener una opción. Puede ser sedán, vamos a poner S, L, XL y GLS. Ok, esas serían las opciones múltiples. Y vamos a ponerlo obligatorio. Y como vemos, del sedán puede elegir el SL, el XL o el GLS. Cada una de estas columnas corresponde a una especificación. También podríamos cambiarlo, por ejemplo, que venga con el sedán, tenga rines 17 o rines de lujo mejor. Acá que tenga pantalla táctil y que el otro tenga asientos de cuero. Un poco más práctico para entenderlo. Entonces yo quiero un sedán, rines de lujo, pantalla táctil, asiento de cuero. Solamente podría elegir uno de ellos para el sedán, en el caso tal de que sea un paquete exclusivo, como lo habíamos hecho anteriormente. El sub quiero rines de lujo, pantalla táctil, asiento de cuero. Bien. Esta es muy similar a la cuadrícula de casilla de verificación. Vamos a ver qué pasa si yo cambio de una pregunta a otra. Como ven, también es la parte intuitiva del programa. Yo puedo cambiar entre preguntas. En este caso, estas preguntas son muy similares. Lo único que en este tipo nos va a permitir seleccionar cada uno de las columnas, no solamente uno como en el anterior. Por ejemplo, aquí el sedán yo puedo decir que sea rines de lujo, pantalla táctil y asientos de cuero. Entonces, estas dos preguntas, cuadrícula de casilla de verificación y cuadrícula de opción múltiple, son muy parecidas. Vamos a ver qué nos presenta en la parte de abajo. Dice solo se permite una respuesta por columna. ¿Qué quiere decir? Que al yo seleccionar esta opción va a ser casi parecido a la anterior, a la de opción, solamente que con ganchitos o con casillas. Vamos a verlo en la práctica. Vamos a ver la primera, cuadrícula de opción múltiple. Vamos a darle visualizar. Y en este caso solamente puedo elegir una. ¿Ya? De las tres tengo que elegir una de las columnas con este formato. Si yo lo cambio al que sigue, que es cuadrícula casilla de verificación, vamos a verlo de nuevo. Ahora me permite elegir todas las columnas y no tengo una restricción. Y si yo le coloco en los tres puntitos solo permitir una respuesta, vamos a ver qué nos dice. Solo seleccione más
de una respuesta por columna. No seleccione más de una respuesta con columna. Es lo que nos dice, pero no nos limita. ¿Qué quiere decir? Que solamente podemos seleccionar una. No seleccione más de una respuesta por columna. Ya. Solamente puedo seleccionar diferentes respuestas en diferentes columnas. Dependiendo de lo que quiera utilizar es un poco más complejo, porque si ustedes ven el usuario no va a entender por qué no le deja mandar. Si le está mandando un mensaje pero no lo entiende. Preferiblemente deberían bloquearse, pero no lo permite. Simplemente es un mensaje en el cual va a mandar que solamente se permite y no te va a dejar mandar el formulario hasta que no cumplas con esa condición. Por lo demás es básicamente lo que hacen esas dos tipos de preguntas junto con la escala. Vamos a ver la escala, que la tenemos de 1 a 10, mínimo y máximo. En esta parte aquí nos permite entonces elegir el mínimo y el máximo. ¿Cuál es mi nivel de satisfacción? Un 7%. Un 7, nivel 7 dentro de 10. Y ese sería, dependiendo de mi muestra, mi variable, yo podría ponderarle un valor. Podría ser el 70% de aceptación y el 10 el 100%. En base a una métrica específica. El 1 el 1%. 10%, 20%. Incluso podría añadir, en el caso de que quisiera que fuera más exacto, podría utilizar el 0 y ya podría tener valores más exactos. En este caso 0%, no me interesa, o sea, me parece fatal. Aquí un 10%, un 20%, un 30%, 40% y hasta el 100%. Así que todo va a depender de lo que se quiera en ese momento realizar bajo la encuesta. ¿Qué más podemos ver que nos faltó en el curso, en la versión anterior de este video? Sería fecha y hora. Son muy importantes también. En este caso la fecha, aquí yo puedo pedir fecha de cumpleaños, fecha de nacimiento o un día específico. Por ejemplo, aquí vamos a pedir el año. Acá abajo nos dice día, mes y año. Está en fecha. Vamos a ver qué nos permite. Aquí nos permite incluir el año, incluir la hora y la descripción. Aquí podemos escribir una pequeña descripción y podemos incluir la hora. Básicamente se utiliza más que todo para fechas de cumpleaños, fecha de nacimiento y fechas específicas que necesitamos esos valores. No, si yo quisiera pedir un dato específico, utilizaría una respuesta corta y podría filtrar el tipo de variable, en este caso texto, número. Todo va a depender de lo que se busque. Vamos a ver cómo es el comportamiento. Aquí me dice que tengo la hora. Incluye la hora exacta, o sea, puedo marcar la hora. Incluye el año. Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento. Aquí me está diciendo la fecha. Aquí me permite un botón para desplegar un selector de calendario. Y depende de, por ejemplo, la versión de sistema operativo, el explorador que estoy usando. Es diferente en móvil que en escritorio. Entonces, aquí es un poco más sencillo buscar los años. Pero en móvil a veces se dificulta un poco porque te pone solamente 2 flechitas acá abajo y tienes que moverte. Entonces, también la ventaja es que él te permite tipear manualmente la fecha. Podemos poner que 1 del 1 del
80. Y la hora igual. La hora podemos tipear, por ejemplo, aquí creo que va a depender también de si es horario AM, o sea, 12 horas o 24 horas. Voy a decir que son las 8 de la mañana. ¿Ok? Por lo regular, la mayoría de los sistemas trabajan horas militares o 24 horas. Vamos a 18. Lo está aceptando, no nos da una restricción. Y básicamente sería el funcionamiento de esa pregunta de año o fecha. Vamos a cambiarle fecha de inicio. ¿Qué más también podemos ver ahorita? Hora. Muy similar, ya que la fecha lo incluye. Pero vamos a ver la hora. En este caso, hora de salida. Y vamos a ver las opciones que nos da. Duración. Y la hora. Y vamos a ponerla en práctica para ver. Aquí nos está dando la hora. Casi el mismo campo que tiene fecha. Ahí el mensaje que nos mandó fue que la hora no es válida. Y no es válida, me imagino, porque no la hemos terminado de completar. Ya aquí no las está aceptando. Y si cambiamos a duración, vamos a actualizar a ver qué nos manda. Aquí nos dice hora, minutos y segundos. O sea, nos está dando un campo más amplio todavía. 1 hora con 30 y 25 segundos. Un poquito más exacto. Y bueno, esto sería lo que es hora y fecha. Igual los campos obligatorios. Y podemos mover si queremos colocar fecha de inicio, hora de salida, tipo de carros que prefiere usted. Y ya vimos también podemos duplicarla, que esa es otra parte que nos mostramos. Como estas son iguales, simplemente cambio a cuadrícula múltiple y puedo modificar aquí. Entonces coloco de nuevo lo que teníamos en antes, que era GL, LX y GLX. Ok, vamos a visualizar. Ya tenemos tipos de carro, la opción diferentes casillas. Acá solamente me permite una opción automáticamente. Entonces, para cada tipo de pregunta tenemos una opción que se puede asemejar o nos puede ayudar a poder realizar esa encuesta de una manera óptima. ¿Ya? Entonces, estas eran las partes que hacían falta. Dentro de las preguntas, también vamos a utilizar ahorita lo que es agregar una imagen, en el caso tal de que exista una pregunta que requiera que la persona haga una descripción de esa imagen. Por ejemplo, vamos a añadir acá al final una pregunta, vamos a ponerle una respuesta breve, vamos a añadir una imagen. Podemos buscar imágenes en Google y utilizar, en este caso yo quiero pedir, bueno, no quiero utilizar marcas, pero vamos a buscar por ejemplo la luna y vamos a ver qué imágenes nos presenta. Luna estación. Ok,
Entonces vamos a utilizar esta. Ok, aquí está la imagen. Aquí nos permite centrar, alinear, cambiar. Nos permite también escalar para que no parezca tan... ¿Ya? Como lo tenemos ahorita, él acaba de añadir el título de la imagen, sería estación. En la luna. Ok. Entonces, ¿qué ocurrió? Al yo añadir esa imagen, él me la coloca en un lugar independiente de mi pregunta. Entonces, en la parte de abajo yo pregunto: por ejemplo, en la luna o en la imagen, logra ver una bandera. Puedo decirle a la persona que una opción múltiple, sí o no. Y así puedo captar si la persona está teniendo un uso correcto de mi... o está prestando atención más que todo a lo que tiene que ver con el formulario y no lo está llenando por llenar. Y ya entonces yo puedo tener muchas opciones. Ya eso dependerá de cada uno cómo quiere realizar. Si la respuesta están siendo correctas o no. Entonces vamos a hacer que esta imagen sea una pregunta de enganche, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en el próximo video, porque no quiero que sean tan largos y vamos a tratar de explicar ya la parte de secciones. Ahorita vamos a utilizar esta imagen como enganche obligatoria. Y vamos a ver entonces cómo está nuestro formulario hasta el momento. Y vamos a entrar ya a la parte de secciones en el tercer video. Así que nos vemos en el próximo.